Una noticia de interés. La vamos a desarrollar con Daniel Sampero Espina, uno de los columnistas más leídos, más influyentes, más agudos, de más humor y más capacidad de sátira de la revista Semana, que además es bloguero y fuera de eso Es el bloguero de 42. Exactamente. Exacto, es el youtuber de 42 años, sí señor. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos. ¿Qué reacciones ha tenido usted en su Twitter y por otros conductos con respecto a la infamia del expresidente Álvaro Uribe contra usted? Hombre, pues muchos mensajes de solidaridad, muchísimos. Para empezar, esa carta tan generosa y tan valiente de muchos colegas que no están defendiendo de ninguna manera mi trabajo, sino un principio, el principio básico de que el debate público se puede hacer sin que Uribe acuda a la difamación como lo suele hacer desde hace mucho tiempo, sin que le pase absolutamente nada y como si estuviera por encima de la ley. Llevo todo el fin de semana con el expresidente Uribe configurando una especie de perfil de mí como si yo fuera Rafael Uribe Noguera o Luis Alfredo Garavito. Está haciendo de mí una especie de monstruo sexual, me llama violador de niños, pornógrafo infantil, violador de los derechos de los niños. Ha dicho ya lo que se le ha dado la gana, a sabiendas de que no tiene una sola prueba y de que no es así, de que está mintiendo de manera grave contra mi honra. Y esto se tiene que acabar, porque yo no soy el único ni seré el último si no hacemos algo. Yo esta mañana sostenía en mi opinión personal sobre el particular, aparte de que participé activamente en el tema de la comunicación, que cada vez se parece más a Trump. Presidente Álvaro Uribe. Así Se es. descalifica periodistas, ofende periodistas, se mete con mujeres periodistas, las insulta. Cuando uno le hace una pregunta que a él no le parece, se hizo célebre, lamentablemente, de frase. Siguiente pregunta. Sí, así es. Y tienen un manual de comportamiento y yo estoy siendo triturado por ese manual y lo están usando paso por paso conmigo. Empiezan con una infamia y una calumnia como la de llamarme violador de menores. Después sostiene esa calumnia con nuevas calumnias, entonces a eso sumó otras acusaciones, todas inverosímiles y terribles, amañadas todas en unas supuestas pruebas que son retazos de fotografías de ojos y demás asuntos, todo para situarme a mí en una posición a la defensiva, porque él siempre se defiende atacando, y listo, y después de mancillar mi honra y tal, sale su jauría de áulicos a morderme sus senadores, sus candidatos, y bueno, entonces el viernes a esta hora yo era un ciudadano común y corriente, el lunes a esta hora, gracias al señor Uribe, para una porción de la población numerosa en la que él es muy influyente, yo soy una especie de Rafael Uribe Noguera que viola niños. Eso se tiene que acabar, así no se puede hacer el debate público en Colombia. Él sabe que yo no soy un violador de niños, él lo sabe. Él tiene que aportar las pruebas y lo dice. Y si no, me tiene que pedir perdón y se tiene que retractar. Como lo dije en mi cuenta de Twitter, que conozco a Daniel, es un excelente padre, además, o sea, no es un padre promedio. Claro, una familia extraordinaria tiene. Muchísimas gracias además por ese mensaje, por decirlo, pero mire lo que logra Uribe, que uno termine diciendo que uno es un excelente padre, es decir, uno ya tiene que salir arrinconado por sus infamias a decir que uno es un excelente padre y que uno no ha violado niños. Ya uno más tener que poner esa frase en su boca hace que se le marchite el corazón. Es decir, lo que hace este señor realmente es un asesinato moral, es un asesino moral. Daniel, el señor Uribe. Ellos se escudan, digamos, los defensores de los áulicos, como usted dice, de Uribe, se escudan en una columna de hace unas semanas donde usted habló de Paloma y de su hija que la habían bautizado Amapola. Sí, Amapola. Exactamente, y que Así si es. tenían otro hijo le ponían, como creo que era... Buscan el varoncito y le van a poner opio, sí. Exactamente, y entonces Así es. ellos asumen que eso fue un insulto terrible. Mire, yo no soy mamá y
he tenido esta discusión con otras personas, digo yo, pues a mí no me parece una cosa así grave, eso es con el humor del... Hay otras personas que dicen, no, es que meterse con los hijos y, en fin, es decir, yo la verdad no tengo ahí los elementos para decir, pero de pronto usted siente que se le fue la mano con eso. No, es decir, yo propongo que si quieren otro día hagamos un debate, ellos mismos lo pueden hacer, de mi sátira. La sátira es absolutamente subjetiva hacia el humor. El mismo chiste que a uno le puede causar mucha gracia, al otro le puede parecer chirriante, de mal gusto, exagerado, etcétera. Ese es un chiste en concreto que yo hice no contra la bebé, que por favor ni más falta, sino contra el nombre que le pusieron. Está bien, lamento que haya sido recogido por ella y por algún sector de esa manera. Pero eso hablemos el otro día. Es decir, yo creo que aquí no podemos dejar que Uribe sitúe el debate en que si mi sátira es permitida o no. Aquí el debate es que yo puedo hacer los chistes que se me dé la gana siempre y cuando no esté violando el código, los códigos penales, pero él tiene que hacer lo mismo, no puede violar el código de la ley penal tan rapantemente. Aquí el debate es la injuria y la infamia como herramienta reiterada que utiliza Uribe en el debate público. Si mis chistes son buenos o malos, perfecto, eso lo debatimos otro día con mucho gusto. Todos tienen derecho a que no les guste mi trabajo satírico o mi trabajo periodístico, pero todos tienen la obligación de presentar pruebas si me acusan de violador de niños, porque yo no lo soy. Entonces, el debate es ese, que me muestre las pruebas o que me pida disculpas y que se retracte. Mire, yo comparto con Daniel Sampero Espina varios escenarios. El de la amistad es uno de ellos. Él me honra con su amistad. Y también el tema escolar. Frecuentamos pues actividades escolares en el mismo colegio de las niñas. Y le voy a decir esto. Yo dejaría con toda la tranquilidad una y mil veces que mis hijas fueran a una pijamada a la casa de la Samper García. Pero Daniel, independientemente de eso, le quiero decir, ¿a usted no le parece una paradoja? Lo veo que yo tenga que recibir esos certificados de buena conducta. Sí, no, esas son las cosas Yo no absurdas. soy un violador. Eso es, él ya ganó. En esa, cuando ya mis amigos salen a decir, hombre, yo dejaría a mis hijas porque él es un buen perro, una buena persona y él no es un violador, ahí él ya ganó. Ahí él ya me hizo una afectación a mi honra irreparable. Y eso hace parte, ni más faltaba, de la difamación. Pero ¿a usted no le parece una paradoja absurda que hace rato el mismo Uribe en una carátula saliera a defender precisamente la libertad de expresión de la revista Soho, que hoy en día censura, y por demás y adicionalmente que venga a censurarse e irse en contra de una foto de unos niños que contaron con previa autorización de sus padres para que pudieran ser registrados en esa revista? ¿No le parece eso una paradoja? Pues naturalmente, es que no podemos olvidar una cosa. Uribe está siguiendo todo el manual conmigo y entonces, aparte de llamarme violador de niños, después me trata de situar más a la defensiva diciendo un montón de cosas de mi trabajo en Soho. Todas esas fotografías de Soho fueron ajustadas a la ley. Cualquier controversia jurídica que haya tenido Soho, que las enfrentó mucho cuando yo estuve a cargo, se zanjaron a favor de la revista. Y a mí me resulta muy extraño que en esa misma revista que ahora Uribe califica como revista de pornografía infantil, él haya escrito un artículo, porque él escribió un poema en la edición 50, él haya posado con la camiseta de la libertad de expresión para defender a la revista, para respaldarla cuando fue demandada por La Última Cena. Muchos de sus amigos cercanos, colaboradores, escribieron en la revista. Es insólito que uno tenga que decir que Soho es una revista pues importante, con mucha trayectoria, que ha contado con muy buenas firmas, entre ellas la de Uribe. Y por si fuera poco, su nuera apareció. Su nuera, que es una modelo muy destacada, hizo unas fotos muy bonitas en la revista, absolutamente estéticas, de ninguna manera pornográficas, porque en Soho no se trabajaba material pornográfico. Todo esto posterior a las fotos que él está cuestionando ahorita. Entonces, sí me resulta extraño que él haya avalado entonces con su propia colaboración una revista que ahora califica de pornografía. Eso es increíble, eso es insólito. Pero así es Uribe y quiere ponerme a hablar de Soho como lo está logrando, porque llevo en un minuto hablando de Soho. No, yo quiero es que él me diga dónde están las pruebas de que yo soy un violador de niños. Eso es lo que yo quiero, que las aporte, y que como no las tiene, porque yo no lo soy, él lo sabe, es miserable acusarme de semejante delito tan asqueroso. Es que hubiera preferido que hubiera hecho cualquier otra cosa, que yo era un asesino, lo que se le diera la gana, pero que no me diga violador de niños, que yo creo que no hay delito más asqueroso que ese. Si no las tiene, entonces que me pida disculpas.
Gracias, Luis Carlos, le agradezco mucho su firma. Gracias. Y usted también sabe que yo no soy su amigo y no me gustan sus columnas y a veces prefiero pasarlas derecho, sobre todo cuando los ataques son personales. Habiendo dicho eso, Daniel, hay una columna que los seguidores del expresidente Uribe publican, suya, que dice Uribe guerrillero, y que los seguidores de Uribe dicen que usted lo trató también de algo que el expresidente no es. ¿Cómo se responde eso? Bueno, todo eso está a la luz de la sátira y está soportado por una lógica argumentativa que tenía esa columna y que cada columna ha tenido. Ahí yo decía que si Santos firmaba la paz, a Uribe no le iba a quedar otro remedio que terminar montando un grupo guerrillero. Si ustedes leen la columna, la pueden leer cuando quieran, se encontrarán que eso es una caricatura, que es lo que yo hago con mis escritos, caricaturas, absolutamente válida para expresar una lectura que estoy haciendo de la situación política del país. No le estoy indicando a él ningún delito, lo estoy caricaturizando, así como Matador lo caricaturiza a él y a veces si lo pinta de tal manera o Oblado de otra manera o demás. Son licencias que tiene la sátira política, que lean bien esas columnas. Me encanta que los del Centro Democrático las lean y las difundan, eso está bien, eso me gusta. Pero es muy distinto endilgar delitos, que es lo que él está haciendo conmigo. Yo tengo la voz de un escritor de sátiras, de un caricaturista. Él tiene la voz de un estadista, de un jefe de Estado, de una persona que fue jefe de Estado y que es un líder muy importante y muy grande en Colombia. Él no puede utilizar su voz para golpearme, indicándome de delitos que no he cometido. Todo lo que ellos pueden estar sacando ahorita son labores de mi sátira. Tienen la argumentación de una sátira. Bien puedan leerlos todos y decirme entonces qué delito acaso cometí. No he cometido ningún delito. Él sí. Entonces él tiene que rectificar y él tiene que pedirme disculpas. Y sobre todo, más allá de eso, él tiene que retirar la infamia, la difamación como parte de la argumentación del debate público, porque está envenenando al país. Y seré yo hoy como han sido otros antes, y ojalá yo sea el último, porque esto no puede seguir así, él no puede seguir haciendo lo mismo. Y yo estoy seguro que quienes firmaron esa carta estaban defendiendo ese principio. Por supuesto que sí, Daniel. ¿Cómo es la historia de los muchachos desnudos en Soho con un modelo vestido de obispo? Mire, lo logró. Ahí estamos, ya terminamos hablando de Soho y de la vaina, de unas fotos de hace rato, de no sé qué tal. Esas eran unas fotos que hizo Mauricio Vélez en una exposición, un fotógrafo muy famoso y destacado. Tenía una exposición. Para promover la exposición nosotros reprodujimos algunas de las fotos que él exponía, no me acuerdo en qué galería. Era una exposición en la que él denunciaba la pedofilia con unas puestas en escena de unos curas, así que se jactaban de estar rodeado de muchachos. Desconozco quiénes eran los muchachos, nosotros no hicimos las fotos, las reprodujimos y las reprodujimos con miras a denunciar lo que Mauricio quería denunciar, y era la pedofilia en la iglesia. Es decir, la pornografía infantil es una cosa asquerosa que los criminales hacen para excitar a las personas con fotos de menores. Estas fotos, la intención que tenían eran exactamente las contrarias y las hizo un artista destacado como Mauricio Vélez. La intención de las fotos era repudiar y rechazar la violación a menores, no promoverla como ahora lo quiere hacer ver el señor Uribe. Y las fotos pues no fueron hechas por Soho, fueron reproducidas por Soho, trabajo artístico de este señor. Ahora él quiere meter todo un gran picadillo de cosas, pues para graduar a la revista. Espero que los de la revista y los de publicaciones semanas se pronuncien también, para graduarla como si fuera un pasquín de pornografía, por Dios. ¿Y por qué si le parecieron eso las fotos en su momento las dejó pasar? Estamos hablando de material publicado y controvertido pero años. Es una arqueología que él está tratando de hacer para configurar un caso criminal en mi contra. ¿Qué pasó cuando salieron esas fotos? Eso es una revista de circulación nacional, muy notoria, muy llamativa. ¿Por qué el señor Uribe ahí él se rasgó las vestiduras, no demandó, no hizo una laraca? ¿Por qué solo ahora? ¿Por qué solo ahora le interesan los derechos de los menores? ¿Cuándo se destacó él por eso? Él está utilizando todo esto de manera mezquina para golpear a un contrincante. Eso también ofende a las personas que de verdad han luchado y se han comprometido con la lucha a favor de los derechos de los niños. Daniel, algunos uribistas sostienen que
en Soho, cuando usted era su director, apareció una menor de edad desnuda. Si así fue, estoy plenamente seguro, creo que incluso vi un artículo de la modelo que lo hizo, que todo estaba plenamente ajustado a la ley, con los permisos de rigor de los papás y tal. Cuando yo llegué a Soho, las mujeres mayores o las niñas mayores de 15 años podían salir en la revista con el consentimiento expreso de los papás. Yo ingenuamente así lo hice y después sostuve una reunión con la gente de Red Papás y me dijeron, mire, así eso sea legal, no haga esa vaina no es mejor no hacerla. Y yo dije que sí, que tenían razón y que Soho se iba a autorregular y no hacerlo más, pese a que legalmente se pudiera hacer. Estamos hablando de fotos pues que son estéticas y que no son pornográficas, es que eso también es una gran diferencia. De modo que él trata ahora de meter ese picadillo y de hacerme un prontuario pues sexual como si yo fuera un monstruo, con cosas que nunca fueron de ninguna manera ilegal. Es una revista que jamás ha hecho cosas semejantes a la pornografía infantil. Eso es ofender a Publicaciones Semana y eso es ofender a la revista Soho y ofender al periodismo. Y es increíble que traiga todo eso a colación un montón de años después. Estamos hablando de cosas de hace 17 años, solamente para poderme revictimizar, pues porque no ha sido capaz de pedirme perdón por llamarme violador de niños. Entonces, en vez de simplemente decir el sábado, hombre, o el domingo, mire, usted no es un violador de niños, se me fueron las luces, me disculpo, decidió revictimizarme y indicarme nuevos delitos que jamás he cometido. Y eso es bastante canalla, eso realmente es muy rastrero. Y ojalá el presidente Uribe reflexione y nos ayude a todos a sostenerse en los debates con la fuerza de su ideología y de sus argumentos, que es suficiente. Uno necesita acudir a estas armas tan rastreras para defender sus ideas. El expresidente Uribe escribió el domingo en su Twitter: publicaré unas palabras sobre mi difamación a Daniel Samper Ospina. Pensábamos que se iba a retractar y iba a pedir perdón, pero no lo hizo, fue inclusive más agresivo. ¿Cuánto va a esperar hasta interponer acciones en la justicia el perdón del expresidente? No, yo ya estoy estudiando pues con un grupo de abogados que me están ayudando qué vamos a hacer en materia legal y lo haremos, efectivamente. Entonces pues preferiría como tener la claridad jurídica de los tiempos de espera y después hablando con ellos. Hay varias incoherencias, por supuesto, en ese discurso desde el expresidente Uribe, senador Uribe, porque digamos tiene en sus filas a Alejandro Ordóñez, que también posó en una de las fotografías en la controversial, creo que fue la de la última cena, ¿cierto? De Soho, pero... No posó, nos atacó y nos demandó. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero Daniel, es inevitable pensar en todo lo que pasó con Charlie Hebdo, es decir, atacado por extremistas que no entendían o que no les parecía o que no estaban de acuerdo con unas caricaturas cuya esencia es esa. Mire, el mismo presidente de la República colecciona todas esas caricaturas, no hay nadie que sea más atacado, más caricaturizado que él, y él lo que hace es coleccionarlas y ponerlas en la pared de uno de sus estudios. Es total una falta de tolerancia, un poco como lo que pasó, lo que estaba pasando en su momento en París, atacados por simplemente expresarse de una manera, en este caso la caricatura. Sí, él está utilizando lo de Soho, lo que pueda para seguir revictimizándome y atacando y quién sabe con qué nuevas aseveraciones infames saldrá. Pero en últimas yo también estoy de acuerdo con usted. A Uribe me sorprende es que le duele mucho el humor, ¿no? Él no tiene sentido del humor, a él le duele el humor. A él se nota que lo saca de casillas el humor, no sabe cómo responder con humor al humor. Entonces, pues sí, responde entonces con difamaciones. Quiere decir que yo soy un violador sexual. Yo siento que he estado en el blanco del uribismo, especialmente desde que hice uno de los videos de mi canal de YouTube de Hola Soy Dani, en que me fui a marchar a la marcha anticorrupción que ellos propusieron, con unos letreros alusivos a escándalos de corrupción del gobierno de Uribe. Desde ahí permanentemente soy blanco de ellos, entonces hacen hashtags contra mía, me llenan de insultos las redes sociales, etcétera. Y esto pues obviamente ya es una escalada siniestra de esa tendencia, pero ya pasó una raya, ¿no? Pasó una raya y una cosa es que a uno lo troleen o lo
yo soy un violador sexual o incluso para hacerme daño. Está Sí. autorizándolos a que atenten contra mí. Pero mire, es tan grave eso que está haciendo el expresidente Uribe como lo que hacen también en contra de él. Mire, estoy leyendo esta columna de Esteban Carlos Mejía, muy retuiteada ayer, pero también me parece que es muy ofensiva. Dice que Álvaro Uribe encarna lo más ruin, nauseabundo, siniestro de la raza antioqueña. Dice que es un avivato, encajoso, El titular salamero, de esa columna, mentiroso. el titular de esa columna es terrible. Sí, ya no más huevón, dice, es mentiroso, arbitrario, tramposo, hipócrita, cínico. Me escribe alguien más y me dice, mire, es un tema de alzándose el tono del odio en el país, es buscar el asesinato moral del contrario, de un lado y del otro. Sí, sí, pero hay que reconocer una cosa. Una cosa es decir a una persona que es cínica, hipócrita y demás. Yo creo que eso hace parte de la opinión y nadie está obligado a que a uno le guste un columnista, ni mucho menos, o que le gusten mis columnas, por ejemplo, o que gusten las columnas de este señor. Pero eso hace parte de la oferta que tiene la libertad de expresión y uno es libre de leerlo o no. Es distinto es cuando aseveran delitos contra uno, eso es otra cosa. Es decir, una cosa es que a mí Uribe me diga que soy un cínico, un hipócrita, un payasito, un no sé qué, todos los epítetos que él quiera, siempre y cuando no me estén dilgando delitos. Entonces yo creo que no se puede meter en el mismo canasto. Una columna vehemente, si a usted le parece de mal gusto incluso, contra Uribe, a la acusación de un delito que uno no ha cometido, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar esas dos cosas. Daniel, bloqueó usted en Twitter al expresidente Álvaro Uribe, usted lo denunció ahí en estas herramientas que da la red social por mensajes ofensivos. No lo he bloqueado. Él me bloqueó a mí, pero yo no lo he bloqueado. Entre otras no sé bien cómo hacerlo, pero no. Pero no, él es el que me bloqueó. Y si usted pudiera hacerlo, ¿usted le cerraría la cuenta de Twitter al presidente Uribe? Qué pregunta, pues es que yo soy tan amigo de la libertad de expresión que no creo que la culpa sea del canal, sino del mensaje que uno manda por ese canal, ¿no? Ojalá más que eso, creo que la salida que necesita esta sociedad no es cerrar todas las cuentas de Twitter de la gente que lo injuria a uno, sino que todos entendamos que uno no puede injuriar, que uno no puede difamar como parte del debate público. Entonces, más que cerrarle la cuenta de Twitter a Uribe, yo lo invito a que la use de manera responsable, vehemente si quiere, con todos los epítetos que él quiera, pero no endilgándole delitos que no han cometido a sus opositores, y menos delitos tan dolorosos como ese que me endilgó a mí, porque realmente me ha hecho sentir muy mal esa acusación del presidente Uribe. Daniel, uno de los elementos que también de nuevo están los seguidores del expresidente Uribe sacando a la palestra en estos días es un correo que está circulando en internet en el que se ven fotografías de colegas nuestras que aparecieron en Soho, a las que usted califica, o la persona que se identifica en el correo como usted califica como currecito arrechante y la otra como una marimacha. ¿Ese correo es cierto? Quizás el único delito que ha habido en todo ese arrume de cosas que sacó Uribe sea eso, pero es un delito que en tal caso se cometió contra mí porque sería una violación de mi correspondencia privada. Yo quiero hacer una pregunta. El expresidente Uribe, ¿por qué tiene correos privados míos? ¿Por qué los publica? Una persona que atravesó el famoso escándalo de las chuzadas precisamente, ¿por qué tiene esos correos y por qué los divulga? Si son correos privados. Ahora, el contenido de esos correos, al ser privado, pues debería quedarse en la privacidad. Pero si yo dije algo en términos coloquiales y privados con alguien, con malas palabras, pues estuvo mal y me retracto naturalmente y pido las disculpas de rigor. Pero creo que el asunto sobre todo es ese. El único delito que he visto de todo lo que ha sacado sería en caso tal el que comete contra mí publicando mis correos privados. Daniel, durante años con relación al expresidente Uribe hablamos del efecto teflón. ¿Ahora usted no piensa que a raíz de estas nuevas circunstancias podemos hablar del efecto boomerang? No sé, ojalá. Pues es que ojalá. Es que no es por nada, no es por afectar a Uribe, no es por afectar todo lo que él representa, pero realmente él no necesita acudir a eso para defender sus ideas. Él puede pregonar las ideas del Estado con que él sueña y de la seguridad
un efecto boomerang. Quizás lo empezó a ver, yo creo que parte de la reacción de él, desesperada y angustiosa, fue ese, ¿no? Ver que de golpe, súbitamente, periodistas de todos los matices, aún amistosos ideológicamente con él, se suman para rechazarlo, ¿no? Eso yo creo que no sucedía desde hace muchas décadas. Es Daniel Sampero Ospina, que le mando un fuerte abrazo. Daniel, muy amable, muchas gracias. Bueno, millones de gracias a todos, un abrazo muy fuerte y gracias por esta oportunidad.